por asistir una vez más a nuestra cita diaria. En el caso Purga, a más de una semana de su exposición, asoman más y más actores, opinólogos y también quienes se hacen los pendejos. Me encantaría usar otro adjetivo más grosero que encaja perfectamente con el personaje en cuestión, pero por respeto a ustedes me abstengo. Acerca de la actuación de Pablo Muentes, tanto del poder que ejerció en la judicatura del Guayas, su cabildeo que mantuvo para lograr beneficios para sí, de su mujer y de sus familiares, como es el sonado caso de los 4 millones de dólares de indemnización que le ganó por un juicio en contra del Banco del Pacífico y que al parecer presentó recibos falsos de unos supuestos pagos que él realizó para abonar un préstamo de $300,000 que el banco le otorgó en su momento y que por el recurso de habeas data y resoluciones truchas pactadas con jueces corruptos logró hacerse con la sentencia a favor. Ahora resulta que Henry Cucalón, ex social cristiano y ministro del vergonzante gobierno del incompetente, no sabía nada y se hacen los muy santos. Todos estos personajes oscuros de la política ecuatoriana se alinean con el nefasto actuar de la fiscal general Diana Salazar y la defienden. Será para que ella no los regrese a ver, pues. Se hacen los giles porque tienen rabo de paja. Como manifesté ya en vídeos anteriores, los tienen cogido de los dídimos. Cucalón, muy hábilmente, quiere quitar la responsabilidad directa que tiene el Partido Social Cristiano, aclarando que las responsabilidades penales son individuales. Según Cuca, lo único que se puede hacer es un mea culpa, es decir, un simple brindis al sol por la honestidad, nada más. Ahora, cuando estos sinvergüenzas le permitieron todas esas fechorías y cuántas más seguramente que no las sabemos, dice don Cucalón que personajes como Muentes jamás deberían representar a nadie ni en la asamblea ni en ninguna parte y que el país merece un baño de verdad. Según mi parecer, desde mi visión externa, lo que los ecuatorianos ahora mismo necesitan urgentemente es abrir los ojos, leer, investigar, tener más memoria y menos corazón, tener más neuronas y menos vísceras. Además, otro asunto muy importante que ayer investigando en hemerotecas me llamó mucho la atención. ¿Saben ustedes quién es uno de los abogados defensores de Muentes en el caso de los 4 millones? Nada más y nada menos que Rafael Ollarte, aquel que despotrica de Correa. Claro que este abogado, como cualquier otro, es libre de defender a quien le pague mejor, pero sabiendo que todo es una farsa, burda estafa en contra del Banco del Pacífico y por ende al Estado ecuatoriano, pues no le importa nada y litiga a favor de Muentes. Este Ollarte, ¿cuántas veces ha atacado a todo lo que se mueve en contra del correísmo? Este es otro de los obstinados odiadores y que hablan y se llenan la boca en contra de la supuesta impunidad. Pero este majadero histriónico, encima, con tanta cara, defiende su actuación en televisión en un programa con Janet Nostroza. Este es otro de los que gritan al ladrón, pero llevan encima, en su ADN, el cuerpo de Benito, como decía el Chavito del 8. Hay voces de que hablan de que este movimiento, por así decirlo, o estas operaciones, se las están haciendo con un cálculo político. Pero entonces la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuándo hacerlo entonces? Eso viene de las personas que se sienten afectadas por una labor en base a la ley y en base a la justicia. No infalible, porque nadie es infalible, ni la fiscal general tampoco lo es. Es el tiempo y la verdad. Y ese tiempo, la verdad, y de sanear el sistema judicial y el sistema político siempre será oportuno. Lo inoportuno y lo que no cabe en ninguna cabeza
es que mientras todos debemos estar unidos en razón de la seguridad ciudadana, en apoyar a la fiscal general, haya grupos políticos que quieran enjuiciarla. Pasó desde el periodo legislativo pasado y en el actual, desde el 14 de noviembre que ingresaron, no hay día en que no quieran continuar con este juicio. Y yo me hago la pregunta, me hago la reflexión. Reitero, ¿a quién en su sano juicio le interesa debilitar el accionar del Ministerio Público, de la Fiscalía General? Debilitar a quien se está enfrentando al narcotráfico, a quien se está enfrentando al crimen organizado. Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Es decir, los que dicen que es inoportuno, lo que hay cálculo político, son ellos. Porque si ellos hubieran intervenido con la rapidez que quieren y dejarla fuera por venganza a la fiscal, estos temas no se hubieran dado. Estos temas hubieran quedado en la mitad, a la vera del camino. A propósito de lo que usted decía de que el caso Purga se deriva del caso Metástasis, justamente en el caso Purga aparece un nombre, el nombre de Pablo Muentes, una pieza clave o un personaje que ascendió en el Partido Social Cristiano en los últimos 20 años. Y a propósito de eso, también quería citar lo que mencionó la señora Coronel, la ex directora provincial del Consejo de la Judicatura, que aseguró haber contado o advertido de estas conductas del señor Muentes al señor Nebot, al líder del Partido Social Cristiano. A su vez, Nebot dijo que lo que había dicho la señora Coronel era falso. ¿Cuál es la lectura que usted le hace a estos hechos, a estas declaraciones? Bastante grave, porque todo el Ecuador se comenzó a sorprender cuando desde el año 22 y 23, mientras el señor ejercía la legislatura por principalización, salió en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, el tema del Banco del Pacífico. Entonces es obvio que eso que era burdo, por decirlo menos, debe haber tenido algún tipo de connotación, pues, de preocupación. Eso no era lógico. Y peor con el juez que estaba a cargo de esto, que tenía pues la peor de las reputaciones a lo largo de varios años en la función judicial. En todo caso, sin perjuicio que las responsabilidades penales son individuales, lo que hay que hacer en general es un mea culpa y que esto sirva de una oportunidad para que personajes de estas características jamás ostenten representación popular alguna. Porque como anécdota, yo que era ministro de gobierno el año pasado, en momentos de juicio político, el señor pues era el jefe de bloque de facto. Es decir, personas de ese calibre eran los que comandaban juicios políticos y lideraban la supuesta oposición. Entonces, señores, más allá de lo que se resuelve en el juicio, habrá presunción de inocencia, legítimo derecho a la defensa y todo eso es lo procesal. En lo político, señores, en general, el país merece un baño de verdad. Sin embargo, el Partido Social Cristiano poco y más se está lavando las manos, toma distancia del personaje como tal, pero como lo ha reseñado este diario, ha habido una relación estrecha entre el señor Muentes y las principales cabezas del Partido Social Cristiano. ¿Hay la posibilidad de que el señor Jaime Nebot no se haya enterado de esto? Los partidos van más allá de sus integrantes, los partidos es la figura en general. Yo no quiero caer pues en decir, como escuché el otro día, que es uno más de los 200.000 afiliados. Con banderita y trompetita en una campaña electoral. Lo que sí es que vimos que a lo largo de estos meses salieron varios comunicados defendiéndolo al señor cuando era sujeto de críticas por parte de la prensa de los temas que ahora dicen que nadie sabe nada. Pero el tema del Banco del Pacífico fue público y notorio. Se ventiló en todos los estamentos públicos, prensa, televisión, etc. Y ahora resulta ser que es otra la posición. Reitero, esta debe ser la oportunidad. Yo quisiera ver es al futuro, ya no al pasado. Para que este tipo de cosas no se repitan. Para que personajes de estas características, sin perjuicio de sus responsabilidades penales o no vuelvan a ser parte de ningún partido político ni lideren posición alguna en los estamentos públicos. Esto que se ha revelado, más allá de que la Fiscalía tiene que probar lo que se le está señalando al señor Muentes y a su vez el señor Muentes debe de encaminar su defensa como corresponda o como decida,
Estamos hablando de que esto que ha sucedido es una estocada grave para el apoyo que eventualmente quisiera tener el Partido Social Cristiano en las elecciones que se aproximan. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es una oportunidad también para limpiarse desde adentro? No tengo alma de pitoniza, no puedo deducir de ahora cuáles son los resultados electorales. Hay gente que solo ve las cuestiones en votos. Uno puede ser popular y violador de la ley, así como uno puede ser impopular y cumplió la ley. Así que no quiero entrar en esas relatividades en el mundo de Pero en todo caso lo que ha sucedido no quiero es grave. entrar en el mundo de las subjetividades. Por eso insisto, es una oportunidad, porque sin perjuicio de purga, este tipo de cosas no deben haber pasado. En general, en ese y en ningún partido. Esa es una lección que deben tomar los integrantes de todas las organizaciones políticas. El general Víctor Arauz compareció la semana pasada en la Comisión de Fiscalización que esperaba a altos generales, algunos ya retirados. Tania Varela, general en servicio pasivo de la Policía Nacional, fue convocada por segunda vez a comparecer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La comisión abrió una investigación política sobre denuncias de una aparente colaboración de autoridades estatales, entre ellas de Varela, con organizaciones delictivas. En esa ocasión se llevó a cabo una sesión de la mesa legislativa a la que se había convocado a Varela, excomandante de la Policía Nacional, quien no asistió y tampoco había enviado una comunicación oficial de excusa. De igual forma, tampoco asistieron los ex generales Gilberto Ponce y José Ponce, además del general en funciones de la policía César Zapata Correa, actual comandante. Los legisladores reprocharon la inasistencia de los citados y se los convocará a futuro. Quien sí llegó al lugar fue el general en servicio pasivo Víctor Arauz y reiteró que él fue un estorbo en el gobierno de Guillermo Lasso y por eso desprestigiaron su imagen, mencionándolo como parte de los narcogenerales. El general Víctor Arauz, siempre en sus comparecencias en medios de comunicación, menciona la figura del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, como cómplice de la mala actuación, por lo menos administrativa, de Varela. Además de un abuso de poder, ya que por la influencia de Estados Unidos en Ecuador, se entromete en temas que no le competen, pero que desde el gobierno del traidor Moreno, y más aún del incompetente Lasso, se lo permiten. Usted afirmó que varios teléfonos se encuentran dentro del proceso. Por ejemplo, el de Chérez debería estar dentro del proceso, pues la policía judicial, cuando hizo el levantamiento del cadáver, debió haber tomado ese teléfono y incluirlo dentro del proceso. El teléfono de Danilo Carrera, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, también debe estar dentro del proceso. Pero usted mencionó algo adicional, que estos teléfonos probablemente habrían sido intervenidos. Actualmente tienen que estar conversaciones en el sector Carrera y el sector Lasso. Eso fue lo que yo dije. Obviamente dentro de la pericia se determinaría con qué otras personas se comunicaba el señor Carrera. Pero hay un detalle que es importante, que es la señora Varela en su audio. ¿Sí? Ella fue a advertirle, y públicamente se supo que fue a advertirle al presidente que su cuñado estaba siendo investigado. Ya le advirtió, le alertó, y públicamente dice, inclusive me quedé con el presidente, Guillermo Chico, Guillermo Tonto, ya no va a hablar. Públicamente se conoció que en ese momento el presidente advirtió tanto a su cuñado y por ende a su cuñado, su nivel de confianza lo fue el señor Chérez y por ende el señor Chérez a toda la estructura, y ahí se cerró en su momento toda la posibilidad de seguir obteniendo información. Lo previo a eso, porque recuerden que la investigación fue cerrada, si no me fallo, en enero del 2022, pero todo un año se siguió esa investigación. Entonces, en ese año, insisto, en esos aparatos tecnológicos debe haber mucha información que creo que la Fiscalía puede utilizar para que se reaperture la idea de importancia, en este caso, la ciudadanía conozca otra realidad y otras verdades que hasta ahora han sido ocultas. Así como tenemos información del caso Metástasis que se dio a través de la exploración de información de un teléfono, lo mismo deberíamos conocer respecto al teléfono de Rubén Chérez y de Danilo Carrera. Me despido comprometiéndoles a que acudan a esta cita. Seguimos mañana.